4. Este caso nos habla sobre una paciente mujer de 56 años que acude a emergencia por pérdida súbita de conocimiento, además con una caída al suelo con un breve episodio de convulsión. Este episodio dura aproximadamente 1 minuto. Al ingreso al hospital, la paciente ya se encuentra despierta, pero con una leve desorientación en cuanto al tiempo. Y además se menciona que una semana antes la paciente presentó episodios de mareo, pero sin pérdida de conocimiento. Y en cuanto a sus antecedentes patológicos, bueno, la paciente tiene hipertensión arterial, pero que está con tratamiento de enalapril y niega antecedentes de diabetes mellitus. En cuanto al examen físico, bueno, la presión arterial está en 180 sobre 90, está hipertensa a pesar de que la paciente está en tratamiento, ¿no?, con enalapril. Entonces, podría sugerir que esa hipertensión o no está controlada o podría ser una crisis hipertensiva leve. También tenemos su frecuencia cardíaca que está en 25 latidos por minuto, es decir, una bradicardia extrema, y una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, que está dentro de los límites normales. Al examen general no se le encuentra infiltración yugular, no hay edemas, no cianosis, pero sí se encuentra equimosis en la región molar derecha y en el codo derecho. Al examen cardiovascular se observa, bueno, no hay un choque de punta desplazado, es decir, que no, bueno, nos podría evidenciar que no hay hipertrofia del ventrículo. Los ritmos cardíacos son rítmicos, pero bradicárdicos, de una buena intensidad, y el primer ruido cardíaco es variable en intensidad, y no se ajustan soplos y tampoco trotes. La intensidad del ruido cardíaco va a depender, ¿no?, del tiempo de la contracción auricular y del cierre valvular, o también de la fuerza con la que se cierra, ¿no?, y ya nos podría ir indicando qué problema puede tener la paciente. Tórax y pulmón normal. En el examen abdominal también no hay alteraciones. Al examen neurológico, bueno, una leve desorientación con el tiempo, pero no palpitación y tampoco signos meningios. Ahora, en cuanto a los diagnósticos presuntivos, mi compañero va a detallar sobre eso. Para hablar de los exámenes que se le va a pedir al paciente, en el laboratorio básico lo primero que vamos a pedir son los electrolitos séricos, como el sodio, el potasio, el calcio, que porque alteraciones como la hipercalcemia o la hipomagnesemia o la hipocalemia pueden inducir algunos tipos de bradiarritmias o de líquidos auriculoventriculares, es por lo que podríamos observar en el caso que hemos visto ahora. También la función renal es importante para ajustar algunos medicamentos y descartar algunas causas metabólicas. También la glicemia y la hemoglobina glicosilada, porque aunque se niega diabetes, puede tener algunas alteraciones metabólicas que pueden alterar el sistema de conducción. Luego también hay algunas enzimas cardíacas como la troponina o la creatinasa MB, que se sospecha de un bloqueo auriculoventricular que es de origen químico, o sea que podría ser generado, por ejemplo, por un infarto inferior o algún compromiso de nódulo auriculoventricular. En las imágenes vemos también que podríamos pedir un ecocardiograma transtorácico para evaluar si hay alguna disfunción ventricular, si hay uso septal, algún problema en las válvulas, o si hay alguna cardiopatía estructural, ¿no?, como la miocardiopatía hipertensiva o alguna calcificación del anillo mitral que afecta al nódulo auriculoventricular. También se puede pedir un monitoreo con Holter si el ecocardiograma no se muestra no forma de forma continua este bloqueo, si se sospecha de alguna pausa que es intermitente. Y por cierto, a propósito, en el plan de trabajo, el examen más importante en este caso que debemos pedir es el electrocardiograma, del que va a hablar mi compañero.
Bueno, la frecuencia ya lo mencionan, bueno, este es un mensaje al ingreso, de emergencia, ya lo datan en el caso clínico, pero tiene una frecuencia cardíaca de 24. Y sí, contando acá, bueno, o sea, se cuenta del complejo no QRS. Acá generalmente se ubica el que coincide con una línea de los cuadrados para que sea más fácil contar, y hasta el otro que hay más o menos como 13 cuadraditos, 3, ¿no? Hay 12.5 he contado, y se divide, me parece, 3000 entre el número de cuadraditos, y sale un número aproximado de 25, ¿no? Sale una frecuencia cardíaca muy parecida al ingreso del paciente. Ahora las ondas P, bueno, las ondas P a P son constantes en este café. Ahora el segmento PR, como pueden observar acá, no es constante, de un tamaño variable. Por ejemplo, acá vemos la distancia, acá está un poco más alargado y acá está un poco más. Ahora con respecto al complejo QRS, podemos ver que es un poco ancho. Bueno, justamente en esta, no sé si lo ven, abarca un poco más de 2,5 cuadrados pequeños, ¿no? Eso ya compete a un QRS ancho. Y acá, si pueden ver las ondas P, no conducen. Hay ondas P que no conducen, y como sabemos que a mayor cantidad de ondas P, el compromiso es mucho mayor, ¿no? En general, esto se trataría de un bloqueo auriculoventricular de grado 3. Ya, gracias. Ahora el compañero va a decir lo que se le cayó luego de colocar la música. Porque tú sabes que anteriormente que tiene un poco eso de, vamos a verlo, recordamos, la frecuencia cardíaca no es regular, y es radicárdico, es 300 en el número de cuadrados grandes, es radicárdico. Si no veo taquicárdico, usan 1500 en el número cuadrado chiquito. Acá que también radicárdico, así lo bien, 300 en el número cuadrado. Cuando es irregular, ¿qué tienen que hacer? 30 para Y ahí lo multiplica por 10. Una vibración auricular, un ejercicio de puente, etc. Cuentan 6 segundos y multiplican por 10. Vamos a 30 cuadros. Está bien, sigue así. Bueno, en este caso es muy parecido, pero o sea, la diferencia es que hay más ondas P, que no conducen. Bueno, a diferencia del encaje anterior, se nota un poco más, más ondas P. Y en eso teníamos dudas que si era una de grado 2 o
¿Tú crees que la atropina un poquito que pudo haber desbloqueado al padre? Doctor, es que un anticolinérgico muscarínico Ya. generalmente se trata de, al dar estos medicamentos, tú le tratas de elevar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Tú le tratas de elevar la frecuencia cardíaca con la atropina. En este caso, para más o menos tratar de regresar a un bloqueo auriculoventricular de nivel 2, generalmente. De nivel 2 para 2. Pero en este caso no ha hecho casi nada de efecto. Prácticamente está en 29, 30. O sea, la atropina no ha hecho nada, sigue siendo un bloqueo de nivel 3. Doctor, cuando hay un bloqueo transgregado, tanto la aurícula como los ventrículos están cada uno posicionados por encima. Están disociados. Y justo la atropina tiene preferencia por los receptores de los aurículas. Es por ello que va a empezar. ¿Cómo? Del nodo sinusal. Del nocio. O sea, entonces van a tener que ver estimular bien las contracciones y se va a ver reflejado porque hay más ondas P. En cambio, en las ventrículos va a seguir con el mismo ritmo. En vez de mejorar la atropina en casos de un bloqueo de grado, lo que hace es empeorar. Y el único tratamiento para estos casos es un marcapaso, ya sea externo o. No, cuando es mayor a 2 ya. Sí, cuando es mayor a segundo grado, sí o sí es obligatorio el marcapaso. Vamos a ver, expliquen con calma. Lo han dicho, pero dime con un poquito más fácil, con calma así. ¿Qué hace la atropina? ¿Cómo? ¿Qué hace la atropina? Es un receptor que generalmente inhibe, bueno, activa los receptores, es un anticolinérgico que se presenta principalmente los receptores M2 del corazón. Para bloquear los receptores colinérgicos, ¿no? Ah, Y por eso son M2. sí. Está bien. M2 mujerino, entonces M2. Está bien. Evita que la acetilcolina Se uno de los receptores, obviamente. se está estimulando la actividad simpática, parasimpática del corazón, es la actividad simpática. En este caso no sinusal con tu compañero, y Santa Clara sinusal. ¿Hay qué frecuencia está? Sinusal. Casi 30. No, sinusal. La frecuencia de la aurícula. Ya pone 100. ¿Y cuándo estaba antes? No sé. 78. Pero no es una P. No. Estoy hablando de la frecuencia de la aurícula. Acá, ¿cuánto estaba la frecuencia de no sinusal? 75 más o menos. Le pone la atropina y sube a 100, por lo que su compañero ha dicho. Lo que hace la atropina es bloquear la actividad parasimpática. Por ende, predomina el simpático, no el taquicardia. Pero actúa en el nodo sinusal porque no estudiado, la anatomía está bien. A nivel del nodo auriculoventricular, aparte que su actividad no está por ahí, está enfermo, está fibrosado posiblemente, ¿no? Y la actividad va a ser prácticamente nula. Colocar atropina a un bloqueo AB no suele cuando es degenerativo, no suele dar efecto. Doctor, o sea, que nunca va a responder la atropina a un bloqueo AB. Si es degenerativo, no va a ayudar mucho. Ahora, si es que el mecanismo de acción o parte del mecanismo de acción ha sido por aumento del tono vagal, el aumento del tono vagal puede dar bloqueo AB. Sí va a responder. Sí va a responder. Un buen ejemplo son los infartos inferiores. El infarto inferior le decía que se asocia frecuentemente a radicales. Por un doble mecanismo, no puede ser porque recuerden que el nodo sinusal y el sistema de conducción es irrigado principalmente por la columna derecha.
por isquemia puede radicar. Por isquemia es la corrupción. La parte tiene un componente vagal. Y por el componente vagal, que frecuentemente se asocia al infarto inferior, también es radical. Y bloquea. Le pones atropina y suele mejorar. Y revierte. O mejora o revierte con atropina. Porque hay un componente vagal en el problema. Pero el componente generativo, como este ejemplo, la frecuencia ventricular es igual. Sube el sinusal, la frecuencia ventricular es la misma. Entonces, como no sospecha en el degenerativo, lo vamos a probar como ese ejemplo no va a ayudar mucho. Pueden colocarle como probar, hacer un componente aval, de repente mejora un poco, pero por el degenerativo por un problema en que se filosó el 9, por lo general no responde. Pero en ese caso también pueden ver de las ondas QRS, ahí, bueno, según si es ancho el trecho, también se puede clasificar la ubicación de la lesión. En este caso podría decir que se está haciendo de 15 o grandes is. Y si es estrecho, generalmente es en el nódulo supraventricular. Muy bien, muy bien. Mientras más ancho es el complejo de salida, el origen es más periférico. Generalmente, mientras más ancho es, también es más radical. Porque quiere decir que es más periférico y el automatismo, mientras más periférico, el automatismo es menor. Por acá citas un poquito confundidas. Todo lo que pasa por las de X, incluyendo las de X, si se tiene ahí, sale estrecho. O sea, si se originase en el mismo AX, la frecuencia de salida sería que por estrecho. O sea, si el origen de la frecuencia de salida, o sea, la frecuencia que rescata el vehículo, se origina en el mismo AX, es por estrecho. Porque igual va a encontrar AX y son amigas. Y la frecuencia de estrecho. Entonces, a partir de las fibras de Purkin, que es Sí, ahí sí sale algo. ya, claro. Pero la frecuencia ventricular sería mayor también, porque el ADX se despolariza a mayor frecuencia que el ventrículo mismo. También. Sí. La frecuencia de salida del NOA es más o menos 40, 38. De las de X también está 36. Va de 35 por lo menos. Y con lo más periférico, si sale 30 o menos, ¿no? Como ese ejemplo, ¿no? Doctora, ahí los QRF son anchos o estrechos, porque la verdad que creo que están en el límite. No está. Está. Vale, voy a ir por ahí. Yo tengo una duda grande, doctor, que estaba viendo bloqueos de tercer grado y normalmente lo que hay es un ritmo de escape ventricular, ¿no? QRS ancho, pero No siempre, lo que he no siempre. visto es que hay una discordancia entre la dirección del QRS con la onda T. Acá son concordantes, o sea, van en el mismo sentido. Ahí, Hay dos en teorías. te agarras todo eso para decir que no es ancho. Eso es lo que me hace dudar. Sí. A ver. Pero fíjate, B5, B6. Fíjate toda la cara inferior. La cara inferior tiene todo orden negativo. Sí, es un poco variable. No es generalmente pasa lo que tú dices. El complejo ancho es una CDP auricular. Que la onda T va a ser un contrario con el resto. Tú me esperas que en uno y en ABL también sea negativo. Es lo habitual, pero no siempre pasa. Y eso es un signo de... Algunos dicen de que si tiene bloqueo a la izquierda, o imagen de bloqueo a la izquierda, la T sale positiva en la escala lateral, es una imagen izquierda. La cosa medio parada. Pero no es categórico. Depende de la altura. Pero el corre es ancho, definitivamente. Eso sería un bloqueo diferencial, ¿cierto? Diferencial.
Este acá. Sí. Sí, inflisano porque está como pego bien ancho. Guancho. Muy bien, ¿qué más? Sigan. Entonces, el tipo de síncopes, como podemos ver la definición, por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología en el 2001 menciona que el síncope se puede definir como una pérdida de conciencia transitoria causada por hipoperfusión cerebral global y breve, como recuperación mental y sin secuelas. Tiene esas características, una pérdida de conciencia transitoria, espontánea y sin secuelas, para que se pueda hablar así. Entonces, va a haber varias causas, digamos, que podrían confundirse con un síncope, en el que se menciona otras causas, por ejemplo, la cataplexia, como se menciona, o el episodio de síncope de ciclogénico. También como en otras palabras, cuando aquí tenemos un pequeño algoritmo, digamos, para diferenciar una pérdida transitoria de conciencia. Si el paciente sufre pérdida transitoria de conciencia y si hubo pérdida de conciencia real. Si hubo pérdida de conciencia real, se menciona que ahí vamos a hablar si tuvo una recuperación rápida, espontánea y sin secuelas. Si no tuvo una recuperación rápida, entonces se podría hablar de otras patologías como, digamos, una hipoglucemia, hiperventilación, epilepsia, y entre otros. Y si hubo una recuperación rápida, se podría hablar de un síncope verdadero. Y se tiene que estratificar de alto riesgo o bajo riesgo, dependiendo si es una cardiopatía o si es vasovagosis. Entonces, el síncope nos menciona que va a tener una clasificación etiológica. En este caso, como se puede ver, puede ser por reflejo o neuromediato, cardiogénico o hipotensión ortostática. Por reflejo, los neuromediatos se dan tres casos: el vasovagal, situacional, sinocartídeo, desencadenado el vasovagal por descarga genética o por ortostatismo. La agitacional, por ejemplo, causa toxigénica, nutricional, gastrointestinal, pues de post-ejercicio o risa o post-pandemia. Y por último, el sinocartídeo puede ser con estímulo aparente o sin ello. En carga cardiogénica están las arritmias, por ejemplo, una disfunción sinusal o bloqueo auriculoventricular, como se menciona en este caso. Las arritmias, como la taquicardia supraventricular o vestibular, y en la cardiopatía ventricular, por ejemplo, la estenosis aórtica, que de igual manera va a disminuir y va a causar una hipoperfusión cerebral por disminución del flujo. Y puede haber miocardiopatía hipertrófica, mixo molecular, atacomatismo pericárdico y por último inhibición órtica. Las causas por hipotensión ortostática también están la misofonía primaria, como se menciona, secundaria, diabetes, amiloidosis o lesiones celulares. Y oligosidas por fármacos, como los vasodilatadores, diuréticos, antidepresivos, hipovolemia, hemorragia, diarrea o disfluencia. Entonces, ¿cuáles son se mencionan algunos criterios, digamos, para una vez hecho la evaluación inicial, para ver cuál es el origen de este síncope? Puede ser vasovagal, como se menciona, puede ser desencadenado por emociones y normalmente presenta un EKG normal. Un síncope situacional asociado a tos, fricción, dolor abdominal, igual de EKG normal. Puede ser causado por bradicardias, por ejemplo, una bradicardia menor a 40 latidos por minuto, diurno normalmente, y presenta pausas sinoauriculares de más de 3 segundos, como se menciona. Y puede aparecer en un EKG un bloqueo alternante. Puede ser por hipotensión ortostática, que va a estar relacionado al cambio postural, con una hipotensión sintomática. Y el síncope por bloqueo ventricular se menciona
impulsiva, generar una hipoperfusión cerebral que, como se menciona, va a causar esta pérdida de conciencia. Yo le paso en completo para que salga acerca de ello. Ya, en este caso vamos a hablar acerca del síndrome de Stroke. En este caso, vamos a darnos cuenta que realmente se define como una pérdida brusca de conciencia, generalmente dura menor de 20 segundos. A partir de 30 segundos se considera ya prácticamente como, bueno, se eleva el riesgo de mortalidad. Ahí está. En este caso, principalmente vamos a tener la flexopatología, que principalmente se abre a una interrupción del flujo sanguíneo cerebral. ¿Esto qué significa? Que probablemente, en este caso, en el corazón, como se va a ver, van a haber este tipo de causas que pueden inducir prácticamente una interrupción de la sanguíneo cerebral, en este caso pueden ser las arritmias. O en este caso, principalmente, se va a producir un bloqueo, el bloqueo auriculoventricular, que cabe decir que es una de las mayores causas de este caso, de este síndrome. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Bueno, como ya se vio en el anteriormente, han habido prácticamente varios, una frecuencia sinusal bastante baja, prácticamente es 40, 50. Y ahora, ¿esto qué prácticamente significa para el cerebro? Significa que en algún momento va a ocurrir una cantidad de bloqueos seguidos que van a impedir que no llegue un suministro de sangre adecuado al cerebro. Entonces, si es que no hay un suministro de sangre adecuado al cerebro, el cerebro va a estar hipoperfundido, por lo tanto no va a poder funcionar con normalidad. Eso es principalmente lo que ocasiona, en este caso, la pérdida brusca de conciencia. Y en algunos casos se puede llegar a unos síntomas neurológicos transitorios, como se ve acá, como puede ser pérdida de, en este caso, algunas cefaleas, o también en algunos casos convulsiones, que es un poco más grave. En el caso de las convulsiones, en este caso el paciente tiende a funcionar normalmente de 15 a 20 segundos. Ya. En este caso con las convulsiones, ¿qué es lo más importante? De acuerdo a que, ¿cómo podemos, si tú eres un paciente así que se desmaya de la nada y empieza a funcionar, es lo más común pensar que puede ser por una causa neurológica? Pero en este caso, ¿cómo se puede diferenciar que se puede tratar de este síndrome con otro síndrome? Con este síndrome de Stroke con una convulsión directamente de origen neurológico. Esto se puede diferenciar principalmente ya que en este caso el síndrome de Stroke no presenta una hora previa, o sea, no hay ningún tipo de indicio de que este paciente vaya a convulsionar. En otros casos, por ejemplo, cuando se ocurre ahora, generalmente a los pacientes se les llena la cabeza de sangre, o sea, prácticamente todo su rostro se pone trematoso y el paciente comienza a convulsionar en algunos casos, pero eso es en el caso de las convulsiones. En este caso, principalmente, ¿cómo puedes, si uno si no te queda claro, si tenemos el paciente convulsionando ahí, lo que puedes hacer es medir el pulso. Si tú lo mides el pulso, si tú ves que está prácticamente disminuido, o una presión muy baja, tú te vas a dar cuenta de que obviamente no es un trastorno neurológico, sino simplemente cardíaco, que es el problema aquí por lo que ocurre. Ahora, en esta casa del síndrome de Stroke, vamos a ver que las cosas principales que se van a dar son de acuerdo a los auriculares y los sino-auriculares. En este caso se van a ver el primero por unos 50 centímetros, uno de los más comunes. Clasificar las operaciones artísticas se pueden funcionar desde un 0 hasta un 53% de local. Pero esto es súper raro, aproximadamente un 2% de las personas. Ahora más o menos vamos a hablar acerca del síndrome de Stroke, en este caso en el paciente que se mencionó. En este caso es un bloqueo tipo auriculoventricular de tipo 3, en este caso van a ver el intervalo P constante, y en este caso se van a ver algunas aberraciones que puede ser las ondas P. Generalmente se van a encontrar, como en este caso acá, se van a encontrar dentro, en este caso, de un segmento QRS, o en este caso, como ven, dentro de un segmento final de una onda T. En algunos casos se van a meter también, como en este caso, aquí. Porque hay una onda P también, que se ha metido en otro complejo, que se lo tiene en otro ST, que esta es una onda P, y esta es otra onda P, y esta es una
tan vistosa como la de acá, o puede ser similar, pero en este caso se van a ver en el bloqueo tipo 2 habla de manera estrecha. Ahora, de la manera que se ve acá, ya se ve que prácticamente ya son bueno, es variable, ¿no? Prácticamente el tercero, la onda está prácticamente desaparecida y es una de bastante profunda. Y bueno, para este paciente, para tratar de estabilizarlo, se le dio torpina, un antimucarínico tipo 2, bueno, antimucarínico tipo 2, anticlinático, bueno, aunque no es específico para el tipo 2, sino que, bueno, del 1 al 5 afecta entre comillas más el número 2, pero tiene varios efectos secundarios. Y aparte de eso, esos serían los principales. En este caso, cuando tú ves este tipo de síndrome de Stokes-Jones, tú lo primero que haces es tratar de pensar que tiene un bloqueo auricular ventricular y tratar de hacer una imagen que probablemente tenga un bloqueo tipo 2 o hasta tipo 3. El tipo 1 generalmente es un poco, no es tan común en este caso. Bueno, eso sería todo por mi parte. ¿El tipo 1 te refieres al bloqueo de primer grado? Sí, bloqueo de primer grado. El bloqueo de primer grado, como tal, conduce, la frecuencia es Porque normal, ¿no? ¿no? En el bloqueo de primer grado, todas las P conducen. Tardíamente, pero conducen. Ahí generalmente la frecuencia cardíaca suele ser normal o más comprometida. También hacemos PPR se va cortando así poco a poco, y a veces como que llega un punto donde se muestra la onda P, pero no hay QRS. Y ya, bueno, generalmente eso no, en el primer grado, pero no te genera tanta complicación. Así que es un poco raro. También, bueno, el tratamiento para este síndrome o para este caso, para el bloqueo es el marcapasos. No hay otro tipo de bloqueo. No hay otro tipo de tratamiento. Simplemente es marcapasos y para mínimo todo, bloqueo nivel 2. Y quiero que conozcas, para toda enfermedad cuya terapia es un poco, digamos que drástica, tienen que estar seguros si se la terapia. Por ejemplo, la hipertensión. Si ahorita les hago a alguien, a cualquiera de ustedes acá ahorita, les doy una pregunta y le tomo la presión en ese rato, ¿cómo anda su presión? 200 por lo menos. Y con eso usted puede decir, oye, ¿es hipertenso? No, no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no es hipertenso? ¿Cómo? Se puede dar semana. Los tres días de semana igual nocturno. Y sale 200 a 3. ¿Es hipertenso? El intervalo de toma. No es tan fácil diagnosticar hipertensión. ¿Con un Holter? El mapa es importante. No, vamos. El cual tiene que ver arritmias. El mapa es importante. Hay personas muy, no sé si emotivas, que es hipertensión de banda blanca, es tal cual. Hay gente muy, basta que esté con médico, se le sube a 180. Y en la casa está normal. Con cualquier estrés, se le sube así. Y no es hipertenso. No es hipertenso. Yo les cuento una anécdota. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante, no me acuerdo quién me dio una cólera. Delegado, sí, creo que. Y ahí alguien me dijo, no, ¿qué pasa? Toma la presión. Para 180. 180 de presión. Oye, claro, no sé qué. Y mi presión, yo si probé 110 hasta ahora, yo no soy hipertenso. Es normal. Pero mira cómo ese evento empezó así. Bueno, después de un ejercicio, después de una emoción, después de comer, después de fumar, o por ejemplo estresado por algo, se va a estar alto. Por eso en el mapa, el valor diagnóstico es el promedio. Es el promedio. Va a llevarse el pico por él. Después de comer, cuando está caminando. Entonces sacamos el promedio y los porcentajes en los cuales estuvo alto. Se llama carga tensional siempre. No solamente que hizo 3 veces picos, es hipertenso. No. Sacamos el porcentaje, a veces estuvo alto y los promedios. Y hay que estar seguro porque se note mucho dolor, alto ya, hipertenso, toma pastillas para siempre. No siempre es así, tienen que estar seguros.
estomas, en momentos diferentes, un mapa idealmente. Así como la presión alta, hay factores que lo pueden desencadenar, que son reversibles, que son hipertensos. En el bloqueo B puede pasar lo mismo. ¿Qué se les ocurre que puede pasar un bloqueo B? Que hay que averiguar si es reversible. No todo bloqueo B es irreversible. Y hay que estar seguro porque si no va a ser un marcapasos. Si es algo reversible, la nota por uso. Por ejemplo, sobre todo el infarto inferior, el inferior porque generalmente está relacionado a la cornea derecha, que a su vez irriga el sistema de conducción, puede dar bloqueos transitorios. Solución de isquemia está con bloqueo completo. Solución de isquemia revierte asunto solucionado y no requiere marcapaso. Otro, muy bien, isquemia, otro, que puede revertir. Otro. Doctor, mi abuelita estaba con una arritmia y un médico le dio a mi varona, el otro le dio dioxina y el otro por si acaso también le dio atenolol. Está tomando a mi varona dioxina y atenolol. Y ahora se desmayado mi abuelita, está con frecuencias de 30. ¿Qué está pasando? Por medicamentos. Por medicamentos, por fármacos, tratamiento. Quita medicamentos. Parece chiste, ¿no? No, eso pasa. Eso pasa. Eso va a pagar cada vez. ¿Perdón? No, espera que se descubra. Si te pones medicamento, puedes poner un mercado transitorio y después va a revertir. Si es por fármaco. Yo lo he visto. Está tomando un fármaco antiarrítmico, no sé, por error o no sé. Y se va al bloqueo. Suspende los fármacos y mira cómo mejora. Farmacológico. Hay fármacos que dan. Otro. Miocarditis, buena. Miocarditis. La miocarditis, hay una inflamación difusa del miocardio y también del sistema de conducción. El paciente hace una cardiopatía incluso dilatada, baja la presión de acción, entra en shock y como si fuera poco, hace bloqueo. Hace bloqueo de. Está con inotrópico, con dopamina o qué sé yo, y encima ese bloqueo te pone un marcapaso. Dios mediante revierte, va mejorando, puede ser reversible. Efectivamente. Miocarditis, muy bien, muy bien. Y no requiere marcapaso definitivo. Otro. Leí que la fiebre reumática, pero la fiebre reumática. Está realizando los exámenes que has pedido, tengo que pedirle esto por si acaso. Alguien dijo empezando los exámenes auxiliares. Y el primer examen que pidió, electrolitos. La hipercalemia, por ejemplo, si se junta con acidosis, el paciente renal descompensado que viene con acidosis y hipercalemia severa. Si la hipercalemia es severa y la acidosis severa, este medical severa incluso entra en bloqueo. Tú, viene el cárdico. Viene el cárdico. Así 20, así viene bien mal. Tú compensas el cuadro ácido base y electrolítico y el paciente mejora y se recupera. Y no requiere marcapaso. Otro que es menos frecuente, pero teóricamente podría. ¿Ah? No te escucho. Puede haber fibrilación variable con bloqueo. Sí. El paciente con SA también puede bloquearse. Pero la SA por sí misma no te da bloqueo. El hipotiroidismo, a veces al radical se lo usa, rara vez bloqueo. Rara vez bloqueo. Pero el hipotiroidismo también puede influir. Otro. Entonces, los síndromes de cóctel largo pueden dar radianemas, son también. El cóctel largo se asocia a muerte súbita generalmente por taquicardia ventricular. Aquí ve, o sea, punta, etc. Creo que para acabar los postoperados, cuando operas corazón, y manipulas, sobre todo con circuncisión sacrocoide, y manipulas el pobre corazón, suele haber un poco de edema. Y
Y por protocolo, el cirujano, cuando cierra, con un cambio de marcapaso epicárdico, solo con un adelantito. Los pocos operados cardíacos, apretando los drenes, 2 o 3 drenes, sale con un alambre, que sale así del corazón, sale un alambre. Ese alambre es un electrodo de marcapaso epicárdico, porque sabe que como es manipulado y hay edema, ese edema puede dar bloqueo B. Si lo hace, ya con este marcapaso, ese cabellito, hasta que baje el edema, y revierte. Y se soluciona el problema. Ya sacas el cable y se acabó. Y es reversible, ¿no? Doctor, ¿y cómo sé entonces, si no hay ninguna causa de lo que hemos conversado, y es paciente mayor generalmente, no hay ninguna causa que tienes que buscarla, a lo mejor problemas electrolíticos, estiroideo, no operado, tantos fármacos, no tiene nada de eso, todo es primario, no es degenerativo. Si es degenerativo, marcapaso. Pero antes de que se vea marcapaso, descarta que puede ser reversible. ¿Cómo es la hipertensión que lo compara? ¿Hay presión alta, hipertensión, todos los fármacos? No necesariamente, tienes que estudiarlo bien, fíjate bien varias tomas, un mapa idealmente si se puede, para estar seguro, ¿no? Porque también, en caso de hipertensión, cuando dicen a alguien, usted es hipertenso, es un diagnóstico crónico, como si fuera un sello en la frente, hipertenso ya para siempre, para estar seguro. Muy bien, sigan. Bueno, de la exposición, después de haber revisado la historia clínica y los datos de inicio, pasamos a los diagnósticos presuntivos que se plantean. Como primer diagnóstico tenemos un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado y con una bradicardia severa, ¿no? Como se aprecia en la historia clínica, la paciente presenta, ¿no?, una frecuencia cardíaca extremadamente baja, de 25 latidos por minuto. Este hallazgo es uno de los principales indicativos, ¿no?, de un bloqueo auriculoventricular. Grave, ¿no? Este puede ser del segundo o del tercer grado. Y bueno, en el cual el nodo auriculoventricular no transmite, ¿no?, correctamente los impulsos de las aurículas hacia los ventrículos, lo que genera, ¿no?, una frecuencia cardíaca extremadamente baja. El encaje de ingreso muestra claramente una onda P que no siempre están seguidas por complejos subclaviares, lo que indica que los impulsos auriculares no están siendo conducidos eficazmente hacia los ventrículos, ¿no? Bueno, en un bloqueo AB de segundo grado tipo 2 o de tercer grado, algunos impulsos auriculares no son conducidos, lo que genera, ¿no?, las pausas y las series efectivas, lo que se traduce en la bradicardia también. Bueno, otro síntoma que presentó la paciente fue la pérdida de conciencia. ¿Cómo se explica esto? Pues la bradicardia severa interrumpe, ¿no?, la perfusión adecuada del cerebro, lo que provoca un ciclo. La paciente sufrió también un episodio de pérdida de conocimiento y caída al suelo, lo que es típico de este tipo de arritmias graves, donde la hipoperfusión cerebral es el principal mecanismo. Además podemos relacionarlo, ¿no?, con el síndrome de Stroke-Adams, que es un trastorno clínico, ¿no?, que ocurre cuando hay una pausa cardíaca prolongada o irregular debido a un trastorno en la conducción eléctrica del corazón, como el bloqueo de auriculoventricular de tercer grado, ¿no? Este síndrome se caracteriza por episodios de pérdida de conciencia y movimientos convulsivos, ¿no?, como ocurre en el caso de la paciente. Y esto se da por un resultado de hipoperfusión cerebral debido a una pausa cardíaca. Luego, a la paciente se le administró atropina, ¿no?, y generó que se aumente, ¿no?, la frecuencia cardíaca, lo cual indica que el problema es una alteración en la conducción auriculoventricular, ya que la atropina bloquea el tono parasimpático y puede restaurar temporalmente la frecuencia cardíaca, ¿no?, en un bloqueo auriculoventricular tipo 1 o tipo 2. Entonces, la respuesta
sucede en pulmón. ¿Es reversible? No, perdón. No, irreversible. No, en realidad, este paciente no responde a la atropina para aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Como comentábamos, aumenta solamente la frecuencia auricular, pero el bloqueo B persiste y ningún impulso sigue pasando al ventrículo. Entonces no responde. Bueno, como segundo diagnóstico positivo tenemos una hipertensión arterial mal controlada, ya que la paciente tenía antecedentes, ¿no?, de hipertensión crónica. Y bueno, al momento de la consulta, su presión arterial fue de 180 sobre 90 milímetros de mercurio, lo que sugiere que no está bien controlada. Además, la hipertensión crónica puede afectar las arterias coronarias y el corazón, lo que conduce a cambios estructurales, ¿no?, como una hipertrofia ventricular izquierda o una fibrosis del sistema de conducción, lo que a la larga puede generar daño, ¿no?, al nodo ventricular. Y bueno, generando, ¿no?, así un bloqueo atrioventricular y las arritmias. Además, bueno, pero algo que descarta este diagnóstico podría ser la hipertensión no controlada. Bueno, los hallazgos del EKG son más consistentes con un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, y el hecho de que la bradicardia es tan severa sugiere que el problema principal radica en la conducción cardíaca y no simplemente en los efectos de la hipertensión. Pues usted para antes de segundo. Respóndeme, ¿quién fue el primero? ¿El huevo o la gallina? Exactamente. ¿El huevo? Ninguno de los dos. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Los pacientes con bloqueo B, con frecuencias bajas, por un mecanismo compensador, suelen hacer hipertensión, sin que necesariamente sean hipertensos. Viene con frecuencia de 30, 35, toma la presión 180, 170. Después que fuerza marcapasos, está tranquilo, la presión se normaliza. Entonces, como un mecanismo compensador, no en todos, en algunos pacientes, eleva un poco la presión con la bradicardia. O lo más probable es que sí sea hipertenso y hay que continuar su terapia. La presión puede influir en el bloqueo, como hemos dicho ahí, teóricamente sí, ¿no?, por lo que se ha explicado. La presión alta sí puede influir como riesgo de bloqueo, es cierto. No es la causa, pero podría influir. ¿Cuáles son los modos de presentación de un bloqueo B? ¿Cómo viene el paciente? ¿Qué posibilidades? ¿Cómo va a llegar el paciente? ¿Con qué historia? Por un bloqueo B. 1 de 5. Pérdida temporal Claro, de bradicardia, 5, pero otro, hipotimia. ¿Cuál es la hipotimia y síncope? La conciencia. La hipotimia es como un marido que está a punto de caerse, pero no llega a desvanecerse por completo. Como un presíncope de hipotimia. Es la hipotimia. ¿Qué más? bradicardia. Claro, pero Bradicardia y potencia. Potencia. Aparece la presión. Son dos maneras de condición de síncope o de hipotimia y con falla cardíaca. Insuficiencia cardíaca vienen con edemas, créditos, disnea, como parte clínica, como manifestación clínica de bloqueo. Entonces, bradicardia y bloqueo termina en falla cardíaca. Doctor, me canso. ¿Se ha desmayado? No, no me he desmayado.
pero me canso, me estoy hinchando, mi ingeniería está hinchando, ¿qué andas? Apúntale en crédito, está en 35, y viene con falla cardíaca. Otro modo de manifestarse es solamente falla cardíaca, sin correr todavía. De todas maneras, lo más frecuente es 5 pelecotías más frecuentes. Lo mismo con falla cardíaca. Cuando no he hecho la radicana suficiente como para hacer síncope, viene con falla cardíaca. Sigue, sigue. ¿Claro? No falta. Falta tratamiento. Ya, sigue. Bueno, en cuanto al tratamiento, se presume, ¿no?, que ya no sucedía un bloqueo auriculoventricular, posiblemente del grado 3 con bradicardia severa. Recordemos que el paciente tenía 25 de frecuencia cardíaca. Entonces, lo primero que se debería hacer cuando el paciente viene con signos de un bloqueo auriculoventricular en urgencia, ¿no?, en su fase aguda, se va a estabilizar, ¿no?, que es lo corriente, se podría decir, ver cuánto está su frecuencia cardíaca, su presión arterial y su saturación de oxígeno para ver si se debe dar oxigenoterapia por cánula nasal o mascarilla también. Se le debe tener al paciente en una posición supina para optimizar el retorno venoso. Bueno, se podría decir que esto es lo corriente, ¿no?, cuando el paciente ingresa a urgencia. Ahora viene lo importante, ¿no?, el tratamiento farmacológico de urgencia, que es la atropina. Se le debe dar atropina porque la atropina es un medicamento, es un antimuscarínico, bloquea los receptores de acetilcolina y esto lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca porque el paciente está con bradicardia severa y también mejorar el bloqueo. Le debe dar a 0.5 miligramos vía intravenosa cada 3 a 5 minutos hasta un máximo de 3 microgramos. Pero el paciente tiene un bloqueo de tercer grado y la atropina se usa cuando es un bloqueo de primer grado. Entonces es ineficaz en estos casos usar atropina porque es un bloqueo más grave. Entonces sucedió lo que se esperaba, ¿no?, que no tuvo una respuesta satisfactoria, ¿no?, una respuesta significativa. ¿Qué se debe hacer ahora? En realidad, más que el nivel de bloqueo, si es de primer grado, segundo, tercer grado, es el mecanismo, ¿no? Si hay un componente vagal o autotónico como mecanismo del bloqueo, como un infarto, por ejemplo, responde. Pero si es degenerativo, son daños estructurales que una vez se ha fibrosado, se ha calcificado, ha envejecido, no conduce, como tú dices muy bien, va a ser ineficaz, ¿no? Pero si es un componente parasimpático, vagal el mecanismo, suele responder, ¿no? Generalmente lo ponemos como prueba. Generalmente no responde con el generativo. Muy bien, sigue. Bueno, entonces no respondió el paciente al medicamento, a la atropina. Entonces se debe proceder ahora como punto número 2, usar lo que es el marcapaso transitorio, también lo conocen como marcapaso transcutáneo inmediato. Como su nombre lo indica, es inmediato, es transitorio, es decir, va a estar solamente un periodo de tiempo hasta usar el marcapaso definitivo, que es lo que se va a quedar entre el paciente. Esto se utiliza como urgencia, ¿no?, cuando el medicamento, la atropina, no funciona. Entonces, primero el medicamento atropina, seguido del marcapaso, para mantener la frecuencia cardíaca y también para mejorar la perfusión en los órganos y no pueda dar daños en lugares
órganos. Bueno, como Ahí punto 3, ahí nomás antes que se me olvidó. Todo paciente con bloqueo completo, ¿pondríamos un transitorio? Esa pregunta no es fácil, ¿verdad? El punto no tiene nada para que piensen. La respuesta es completa. se le debe poner hasta que preparen el marcapaso definitivo, mejor dicho, temporal nada más. Ya. Si es que lo tienen a la mano, sería bueno de frente ponerlo el marcapaso definitivo. Claro, Según, perfecto. O sea, si yo tuviera la mano y por la logística, para ponerlo medianamente, efectivamente, de frente, está muy bien. En realidad, la razón de colocar un transitorio es porque la logística necesaria para colocar un definitivo no lo tengo a la mano así nomás, y lo tengo que programar. Para colocar un definitivo necesito la sala hemodinámica, o sea, el arco en C, la sala de rayos X especial, es un arco en C, igual que para el cateterismo, o mejor dicho, la misma sala de cateterismo lo usamos para marcapaso. Necesitamos esa sala, necesitamos el fluoroscopio, necesitamos el médico que coloca marcapaso, no todos colocan marcapaso. Y si cuando llega en la guardia no hay ese médico, no hay personal. El radiólogo que va a ayudar a manejar el fluoroscopio, un radiólogo especializado que sabe el fluoroscopio. La enfermera para el consumo con materiales. Y generalmente necesitamos el técnico de marcapaso, porque al momento de colocar el marcapaso, hacemos una serie de medidas fisiológicas con un dispositivo especial, con un programador, para ver si estamos colocando en el lugar adecuado. Entonces, como ves, es una logística de personal y de materiales. Y lo más importante, no siempre tenemos el marcapaso definitivo a la mano. No es que hoy tengo un marcapaso que está por ahí. Lamentablemente no es así. Un marcapaso unicameral cuesta más o menos entre 4.000 y 5.000 soles. Un bicameral entre 9.000, 8.000 a 10.000. Entonces, no se tiene así la mano nomás. Y mientras que pegas el definitivo, le ponemos un transitorio. Está muy bien. La pregunta era, a todos los bloqueos a veces le ponemos transitorio. Ojo, a este paciente de acá, ¿le ponía transitorio? bueno, sí, porque Sí, está bien, de acuerdo. Yo también le ponía transitorio. por la logística, como me hiciste. No, la pregunta que he hecho no es fácil, ¿verdad? Yo le pongo un reciente que va a titular. No es fácil, no es fácil. Bien, número uno. Sáquense la cabeza si alguien quiere ser intensivista, fisiólogo, intensivista. El mejor médico es el que hace más procedimientos. No necesariamente. Mira, tú has puesto hoy 10 catéteres y yo solo te he puesto uno. Tú eres mejor que yo. Para nada. En absoluto. Cuando haces un proceso invasivo y está bien indicado, hay que hacerlo. Que no te tiemble la mano, no dudes. Una pericarditis, con un catéter, hay que intubar, hay que hacerlo, ¿no? Si titubeamos y está indicado, el paciente va mal, hay que hacerlo. Pero si no está bien indicado y el paciente se puede esperar y tú calculas no es necesario, no lo haces. Y hay que poner en la balanza el costo-beneficio. Si colocamos marcapaso transitorio definitivo, es una cosa completamente inocua, sin ningún riesgo, ponle paso que practicas. Pero no, pues. No. Todo procedimiento invasivo o semi-invasivo tiene riesgos. Y hay que hacerlo si el beneficio va a superar esos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de colocar un marcapaso transitorio definitivo? Tiene sus riesgos. El transitorio es un catéter, tengo acá un inductor yugular generalmente, y a través de ese catéter colocar el electrodo que va al ventrículo derecho. Y a colocar un catéter tiene riesgo. Sangrado, hematomas, infecciones. ¿Qué más?
Siempre que ponemos un catéter y tomamos una placa de tórax, ¿en qué nos fijamos la placa de tórax? Si no he hecho un neumotórax. Siempre que ponemos un catéter, placa de tórax. Y fíjense si está bien el catéter, y número 2 si he hecho un neumotórax o no. ¿Qué más? Doctor, yo había leído que estos aparatos, aunque son transitorios, Sí. no es invasivo, solamente lo ponen los parches en el área debajo de la clavícula y también detrás de la escápula, parte superior de la escápula. Ya, hay varios tipos de marcapasos transitorios. El transcutáneo, el venoso, o el introductor que te digo, y otro que es transdérmico. Es cierto. Los transdérmicos, los cardiofibriladores modernos, la mayoría de veces tienen un marcapasos transdérmico. Le ponen los parches, los mismos parches que desfibrilas, pero el parche es con una pegatina, y manda un impulso que desde afuera despolariza el corazón. Pero ese es bien transitorio. Un transitorio venoso por una semana y aguantamos una semana, pero tampoco conviene prolongarlo demasiado porque se puede infectar. Con más de una semana evitamos. Puede estar 10 días, 2 semanas, pero con una semana tratamos de evitar más de una semana, empezamos a correr riesgos. El transcutáneo, como te imaginas, ¿tú crees que requieres más energía o menos energía que el cable que está pegado al miocardio? Más energía. De hecho, somos 70, 50, en el mejor 40 miliamperes. Duele. El paciente así. Duele. Es una mini desfibrilación. Descarga. No lo tolera. Tendrías que hacerlo. Y no basta una semana como eso, morir. No sé cómo. Si el paciente viene con bloqueo completo como este paciente viene inconsciente, bajo gasto, y tu marcador transitorio vas a demorar en ponerlo, puedes poner un transdérmico en ese rato, hasta que coloques tu transitorio endovenoso. Pero que dejes el transdérmico ahí una semana, no olvídate, eso no se hace, no se debe hacer. Porque es una tortura china para el paciente. Duele, el paciente puede así. Hay contracción muscular, estás estimulando el desde afuera. Y también hay contracción muscular externa. Paciente así. Entonces, retomando el punto de costo-beneficio, en términos generales, si el paciente viene con signos de bajo vaso, oliguria, está chocado, problema del sensorio, y una hora de cara por lo general menos de 30, pongo un transitorio. Menos de 30, y yo, signo de bajo vaso, orina, inconsciente, no, pongo un transitorio. Pero si es 35 para arriba, que orina bien, tiene una presión, está despierto, y en el montón es que se mantiene 35 y no baja más, puedes esperar. Y lo monitorizas bien. Cualquier extremo monitoreo. A menor signo de que se te hace menos frecuencia, no pones el transitorio. No es fácil de decir. Este paciente que ya se sincopió, frecuencia menos de 30, lo tienes que poner otro transitorio, no maneras. Porque si se le baja más, puede sincopiarse, puede morir incluso. Pero siempre cada un procedimiento invasivo, calculen el costo-beneficio. El beneficio tiene que ser mayor al riesgo. Por ejemplo, ya se me pide, doctor, una ecografía transesofágica. ¿Quieres una transesofágica? ¿Por qué? Es que el paciente está fibrilando. ¿Qué más? No está fibrilando. ¿Para qué hay que hacer esto? Para ver la anticoagulación. ¿Cómo tiene Chagas? 3 vasos. ¿Cuánto que tenga? 4. Tiene 4. Ya. ¿Qué pasa si no le encuentra un trombo? ¿Lo vas a dejar anticoagular por ese Chagas? Es anticoagular igual, así no tenga trombo.
tienes que anticoagularlo igual, porque si no tiene trombo hoy día, mañana lo va a hacer. Y si hay un trombo, ¿vas a anticoagularlo más? Lo vas a anticoagular igual. En cristiano, no va a cambiar tu conducta terapéutica. Pero para que es un proceso invasivo, porque es semi-invasivo, y tu conducta terapéutica va a ser la misma. Parece que doctor, que un ETE para una seda, pero ¿en qué te va a cambiar la vida? Nada. Estás sometiendo un riesgo, porque un ETE tiene riesgos, perforación esofágica, etc. Por gusto, porque tu conducta terapéutica no va a cambiar, sea cual sea el resultado. Pues siempre tienen que medir riesgo-beneficio cuando hacen algo invasivo. Sí. Entonces, como tratamiento definitivo, se procedió al implante de marcapaso bicameral. Este tipo de aparato se usa cuando existe un bloqueo aurículo-ventricular completo, sintomático y irreversible. Entonces, el paciente tiene todas estas presentaciones. Bloqueo auricular-ventricular completo y irreversible, y además el paciente tiene más de 70 años, tiene 76 años. Y también tenía una bradicardia severa, con 25. Existen dos tipos de marcapaso de implante. Este sí es un procedimiento invasivo. Se entra por la vena subclavia y los electrodos se va a colocar en la aurícula y en el ventrículo. Y por medio de corriente eléctrica va a estimular al corazón, porque el problema aquí es de conducción, no es la válvula, no es una insuficiencia, no es una estenosis, sino es un problema de conducción de la aurícula al ventrículo por medio del nodo sinusal. Entonces, este problema de bloqueo hace que la conducción no vaya directamente al ventrículo. Hay algunos que no van a ir, o hay otros que van a ir al ventrículo, pero demasiado lentos. Es el problema de los bloqueos. Entonces, con este aparato se va a arreglar ese problema, ¿no? El DLD es cuando es un tipo de... se usa cuando existe un bloqueo auriculoventricular, y hay otro que se llama el DBI, que es cuando solamente existe una bradicardia, una fibrilación auricular, pero con un ventrículo izquierdo que late demasiado lento. Es decir, cuando existe un problema solamente del ventrículo. Ahí se usa el marcapaso DBI. En este caso, como tiene un bloqueo completo de aurícula y ventrículo, se usa bicameral que dé de ambos lados, ¿no? Ventrículo y auricular. Y bueno, adicional a eso también como tratamiento complementario se tiene que ver, ¿no?, la comorbilidad, la hipertensión arterial, los electrolitos, también evitar fármacos de primer del nodo auriculoventricular como los betabloqueadores, calcio antagonista, entre otros. Y acá está el marcapaso transitorio o marcapaso transcutáneo inmediato, también lo conocen como otro nombre, marcapaso transtorácico. Esto, como había leído en el artículo, acá está lo puesto, un artículo interesante, decía que no era invasivo. Es decir, no venía de cortar. Se considera no invasivo. Es no invasivo, porque no incas nada, ni siquiera incas al paciente. Pero no lo tolera porque la carga eléctrica es un poquito fuerte. Esto es útil para un periodo muy corto. Por ejemplo, está en un centro de salud y me lo traen para acá. Está muy radicárdico. Oye, ponle transcutáneo hasta que me lo traigas. Ya yo le pongo acá el venoso. Pero estar varios días con eso es una tortura china. Es una tortura china. Duele. Es como pequeñas descargas. No, son pequeñas descargas. Después la contracción del músculo periférico. Duele. Claro, entonces en resumen, se podría decir que se utilizó los marcapasos porque no funcionó el tratamiento farmacológico con la atropina, y se está colocando el marcapaso transcutáneo porque el paciente tiene un bloqueo, es decir, un problema de conducción, y ese marcapaso transitorio se usó porque por tema de logística hasta conseguir, o se usa por tema de logística
en emergencia, hasta conseguir el marcapasos que ya se va a quedar dentro del paciente, que aquí sí va a haber un procedimiento, una cirugía, se va a entrar por la vena subclavia y se va a colocar los electrodos. Un electrodo en la aurícula derecha y otro electrodo en el ventrículo derecho. Acá está el marcapaso y acá están los tipos, que es DD I, que es solamente cuando tienen un problema de ventrículo, y el DD, que es cuando tienen un problema tanto de aurícula como de ventrículo. Y este marcapaso si se queda, y con eso se podría decir que da solución, o consiste un bloqueo severo de aurícula y ventrículo. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias. Muy bien. No, falta. ¿Cómo es? Falta, ¿no? El compañero que llegó, ¿vas a poner el cuarto? ¿Qué falta? No, no, el último. A ver, Ya. Bueno, pero eso también es lo que ya también había mencionado, ¿no? Los diferentes tipos de marcapaso. El BBI cuando existe un problema ventricular, es decir, estimule el ventrículo para que pueda latir más rápido y más fuerte, porque el problema tiene... ¿Vas a hablar? Con respecto a al marcapaso, tiene diferentes programaciones. Cada letra lleva programación. Si vemos acá este cuadro, se va a ver diferentes tipos de programaciones que van a tener los marcapasos. La primera letra significa la forma estimulada, que podría ser tanto la aurícula como el ventrículo, podría ser ambos. La segunda letra es la cámara detectada, que también igualmente podría ser la aurícula, el ventrículo o ambos ventrículos. La respuesta o la detección que va a tener el marcapasos puede ser o provocado o inhibido. Provocado en el caso de que haya bueno, en el caso de arritmias, que cuando detecta el corazón estas arritmias, pues lo que hace es que libera el impulso para aumentar la frecuencia cardíaca. Y por el contrario, inhibidas, cuando detecta bueno, una frecuencia alta, lo que va a hacer es que va a inhibir para que no haya, bueno, para regular la frecuencia cardíaca como tal. También existe la programación doble, que es tanto inhibe y provoca impulsos en el caso de arritmias o taquiarritmias. Lo programable es que lo programable cuando ya tienes solo un programa se emplean los marcapasos antiguos. El multiprogramable, que ahora se ve, por ejemplo, en este caso ¿no? que dije, cuando se puede programar marcapasos tanto si hay una taquiarritmia o una taquiarritmia. Ahora marcapasos con telemetría bidireccional que se pueden es decir, un paciente ya consulta y ante su cardiólogo, pues mediante un uso de un programa puede ver o puede también ajustar el marcapaso del paciente. Y ahora hay modelos que se usan en atletas que son los de frecuencia autovariable, que por ejemplo, cuando el marcapaso detecta que una persona está corriendo, en el caso de atletas, pues se autorregula solo para elevar la frecuencia cardíaca de la persona. Con respecto a la función antitaquicárdica, pues están los pacing que van a estimular el impulso nervioso. Está en el shock en el caso de la fibrilación auricular, que lo que va a causar es que va a liberar un shock para que se regule la frecuencia cardíaca. Y en el caso de los nobles, cuando hay tanto del pacing y del shock. Ahora, como se ven acá, estos marcapasos también pueden clasificarse tanto si es unicameral o bicameral. En el caso del BBI, que
bueno, en este marcamos como tal, vemos que el electrodo llega solo hacia una cavidad del corazón, puede ser entre la aurícula o el ventrículo, pero llega solo a uno. En cambio, en el bicameral, pues vemos que hay dos electrodos, uno llega a la aurícula y otro llega al ventrículo como tal. Ahora, ¿qué significan esas palabras? Bueno, como ya se mencionó, el BBI lo que va a generar es estimular al ventrículo. Va a detectar solo actividad ventricular. Va a estimular el ventrículo cuando la frecuencia cardíaca es demasiado baja o ausente. Y no estimula si el corazón, bueno, si el ventrículo como tal late adecuadamente. Está indicado para bloqueos de segundo grado, principalmente. Y por otra parte, el DDD, que es Dual Chamber Demand Pacing, estimula tanto la aurícula y el ventrículo, es un bicameral, detecta actividad en ambas cámaras, su función mantiene la sincronización en las aurículas y ventrículos, y esto de acá es muy importante porque va a sincronizar tanto la aurícula y el ventrículo, que es característico de los bloqueos completos, ¿no? Y también, bueno, síndrome del seno inflado. Eso sí sería todo con respecto a la ponencia del caso. Muy bien. Después del caso, como no hay una clase de marcapasos, vale la pena que conozcan qué son marcapasos, cómo se enfocan. No, quédate el último de diapositiva de las modalidades. Ahí, ajá. Otros, que se vea el dibujito de los cables. Ah, de acuerdo. No, o sea, ambas cosas. Ahí. Positivo. No se ve. Un poquito más, achica un poquito. Ahí puede ser. Más o menos. A ver, por auditorio, no por auditorio. Estamos resumiendo. ¿Qué paciente sería candidato para un marcapaso unicameral? ¿Y qué paciente es candidato para un bicameral? Otra buena pregunta. Este paciente, así como han visto todo, ¿está bien que le haya puesto bicameral? ¿Por qué no le ha puesto unicameral? Tiene que ver con la bradicardia, doctor. Cuando es bicameral, es cuando es una urticaria severa, ¿no? Y unicameral cuando es una urticaria más moderada. Ya. ¿Tú qué dices? ¿Cómo te llamas? ¿Tú qué dices? Yo que estás analizando esto. Sí, en el caso de un bloqueo de tercer grado está desincronizado tanto la aurícula como el ventrículo. Por ello es necesario que el marcapaso bicameral, pues, lo que va a generar es sincronizar estas dos cámaras. Ya. En cambio, en un de segundo grado, por ejemplo, solo hay, hay afección solo en una cámara mental. Ya. O sea, este paciente que le ponías también unicameral. No, al paciente A este paciente del caso clínico. sería un bicameral, ya que sería un bloqueo completo, ¿no? Ya. O sea, podría ser como unicameral. Un bicameral. Bicameral. Ya. Y el unicameral en qué caso porque es. En un caso de segundo grado. Ya. Y Está bien. Hay el grupo de práctica debe ser aplicar esto.
paciente así, tiene un bloqueo completo. La aurícula va por su lado, el ventrículo no le hace caso porque no ve, está dañado. Pero para que no se mueran, se asume el automatismo del ventrículo propio, ¿cierto? Pero más lento. ¿Está bien? Este sería la salida del paciente. Su salida de la salida ventricular. ¿Qué pasa si se pongo unicameral ese paciente? ¿Cómo hace eso? ¿Qué problema hay acá? Claro, recuerden que la sístole en el en principio ocurre ese fin de la T. ¿No? Esta es la sístole. ¿No es cierto? La sístole de esta sería ventricular. En la sístole el ventrículo está contraído, no se está contrayendo. Y las válvulas auriculoventriculares están abiertas o cerradas. ¿Cómo está la válvula tricúspide acá? Está cerrada. El ventrículo está contraído, ¿no es cierto? Está cerrada. Y con las válvulas cerradas se va a contraer quién? La aurícula. La aurícula se contrae pero con las válvulas cerradas. Acá en este latido. Por esta disociación. ¿Y ahí qué va a pasar? Se forma a nivel yugular, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre. Y mi grupo, ¿cómo se llama? Onda cañón. La onda cañón. Onda cañón. En este latido, acá no. Acá no. Acá. En ese latido, que coincide la onda P con la contracción del ventrículo, se forma como una impulsión aguda. Salta, ¿no? Una onda cañón. Eso causa disconfort. Eso causa molestia. Y es por momentos nada más. Justo la P se cae en la sístole, onda cañón. Es un modo diferencial. Doctor, si no tengo electro, solamente viendo el paciente, ¿cómo se dice? Bradicardia sinusal o bloqueo AV, podría ser. Una bradicardia sinusal importante, se supone que está en 40. Pero también sinusal tiene bloqueo, bradicardia sinusal bloqueo. Si hace onda cañón por ratos, no es un bloqueo. No es un bloqueo. Porque por ratos hace eso. Una bradicardia sinusal no va a pasar eso porque siempre hay sintonía entre aurícula y ventrículo, aurícula y ventrículo. Pero esto va a funcionar una cañón que causa, como les digo, cierto desconfort. Si este paciente, el caso clínico, le pongo un marcapaso solamente unicameral, la frecuencia ya no va a ser 25, sino puede ser 60, ¿no? Causa latido, ya de marcapaso. Acá sale la espiga, marcapaso, una espiga. Ya lo solucioné. Ya lo solucioné porque ahora está ya 70. ¿Cómo está la relación aurículo con ventrículo? Sigue disociado. Si pones un unicameral, o sea, solamente el cable del ventrículo, una más de la izquierda, ese. Va a pasar esto. Soluciona la frecuencia cardíaca, doctor, ya está en 70. Y sí, el paciente mejora bastante. Pero ¿qué problema podría quedar esta disociación auriculo-ventricular? Y en los momentos en que la onda P, como acá otra vez, cae en la sístole, forma una onda de cañón, porque se contrae con las válvulas cerradas, y eso tendrá molestia. Y no solo tendrá molestia, ¿qué otra cosa puede pasar? Como se está contrayendo la aurícula con las válvulas cerradas, se puede dilatar un poco y termina en SA a través de los años. Eso es una cosa crónica, eso pasa después de muchos años. ¿Qué va a hacer el marcapaso bicameral?
unicameral no conviene porque solamente vas a estimular el ventrículo y lo de la aurícula no va a pasar nada. Como que los cables no solamente estimulan, sino también sensa. Sensa, se da cuenta de lo que pasa con el corazón y también estimula. Con la unicameral, el cable, ese cable que está en la aurícula, en este caso el paciente, como la frecuencia auricular es buena, solamente va a censarla. Y al censarla, acá hay una P, voy a mandar al ventrículo. Acá hay una P, y no te voy a mandar acá. Voy a mandar al vestíbulo después de mi P. Acá tampoco, no estoy mal. Y va a mandar después de la P. Y causa una sincronía atrioventricular. Eso independiente de bloqueos, sea tercer grado o segundo grado. La idea es, siempre que hay una onda P, buscar una sincronía atrioventricular con un bicameral. Bicameral. Con un bloqueo B que tenga onda P, por lo general, en lo ideal que sea bicameral. Para que haya una sincronía atrioventricular. Que con el unicameral no podría, porque solamente estimula el ventrículo y la aurícula es ciega con la aurícula. No ve la aurícula, solamente el ventrículo. Doctor, entonces, ¿para qué sirve el unicameral? En una rima que no tenga onda P, fibrilación auricular. Puede una FA con bloqueo. Se está fibrillando o está con bloqueo B. Y como no hay onda P, no necesito el cable auricular. Y va muy bien con el unicameral, más que suficiente. Correcto. Correcto. En cuanto a las modalidades, bien, la primera vez es la cámara que estimula. Por ejemplo, en este caso hemos puesto un DDD. Sí, está correcto. Vamos a ver con el bebé. La primera vez es cámara estimulada. ¿Qué cámara estimula? El ventrículo. Es signo bicameral, ¿no? Bicameral. La segunda es qué cámara está censando. También el ventrículo. Y esto es qué hace el cable, qué hace el marcapaso con la información del censado. O sea, lo he censado. ¿Qué pasa si el corazón nuevamente se normaliza? Ya no emite. Está con 25, pero mañana está en 70, ya se recuperó. Censa al ventrículo y se inhibe. Y el marcapaso solamente está observando, ¿no? Y el corazón está solo. Mañana se bloquea, otra vez estimula el ventrículo. Con el marcapasos los cables estimulan, pero también censan. Las dos modalidades más frecuentes son estas dos. De cámara que estimula la aurícula y el ventrículo. Si es que mañana más tarde no hay onda P, el cable auricular va a estimular una onda P, seguida con una auricular. Va a estimular tanto ventrículo como aurícula cuando sea necesario. ¿Qué sensa? Sensa ambas. En este ejemplo está sensando la aurícula y solamente estimula el ventrículo. ¿Y qué hace con la información? Claro, se inhibe o estimula, ¿no? Se inhibe si es que el ventrículo, por ejemplo, empieza a solo, se inhibe. Pero también estimula porque está sensando la P, está estimulando. O sea, estimula, sensa por la información que tiene. Otra que ya no usamos mucho, pero teóricamente, ¿cómo sería el AE?
También es unicameral eso. Pero el cable ¿dónde está? En la aurícula. ¿En qué enfermedad podría poner eso? Un cable que solamente estimule y sensa la aurícula. O sea, la enferma será la aurícula nada más. Pues no va a entender que está perfecto. En una enfermedad no. En una enfermedad no sinusal. Una bradicardia sinusal severa, síndrome taquicardia bradicardia, bloqueo sinoatrial. Podría ir como hay. Pero estos son los más usados. Y la última, como dijo tu compañero el R, el marcapaso tiene un acelerómetro. O sea, el marcapaso se da cuenta cuando te estás moviendo. Si el marcapaso se da cuenta que tú estás corriendo, la frecuencia cardíaca sube. El marcapaso detecta el movimiento y como tu gasto cardíaco tiene que subir, porque estás corriendo, el gasto cardíaco tiene que subir. Porque si tú quedas, te ponemos en 60, y tú empiezas a correr y te quedas en 60, te vas a cansar o de repente desmayas. ¿Cómo sube el gasto cardíaco? Con el acelerómetro. El marcapaso se da cuenta que estás corriendo, allá, voy a subir la frecuencia. El gasto cardíaco mejora. El marcapaso también guarda información. También guarda información. Con por telemetría nada más, con un programador que compra la computadora, con una inalámbrica, uno no solamente programa el marcapaso, tú programas varios parámetros, la frecuencia y otras cosas más. No que el marcapaso también da información. Oye, mira, hace un mes hizo una taquicardia ventricular. Es casi como un corte permanente. Señora, ¿qué pasó hace una semana? Sí, otra casi me desmayo. Sí, mira, que he hecho una taquicardia ventricular. Vamos a tener en cuenta el resultado. También da información y la almacena. Un marcapasos es un aparato complejo que es muy útil como terapéutica y como complemento diagnóstico.